Él era uno de los hombres más ricos del país, pero ninguna cantidad de dinero podía arreglar lo que realmente importaba. Después de despedir a 7 empleadas domésticas en solo un mes, estaba desesperado por ayudar a su hijo autista no verbal que vivía en miedo y silencio. Desde la muerte de su madre, este multimillonario estaba listo para rendirse, hasta que una silenciosa ama de llaves con un pasado doloroso hizo lo que ningún terapeuta pudo lograr, y lo que sucedió después lo rompió por completo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar desde dónde nos estás viendo. A Richard Walters le había dado todo lo que una persona podría desear: dinero, poder, una compañía que dominaba la industria farmacéutica. Pero nada de eso importaba cuando estaba en casa mirando a su hijo de 5 años, Ethan. Desde el día en que su esposa murió, Ethan no había dicho una sola palabra. Richard recordaba la risa del niño, el sonido de su voz. Todo desapareció después del funeral. Ethan no hablaba, no respondía a su nombre, y no miraba a nadie a los ojos. Los médicos dijeron que tenía autismo severo. Richard no entendía completamente lo que eso significaba al principio, y pensó que tal vez Ethan solo estaba de luto, pero semanas se convirtieron en meses, y quedó claro que su hijo estaba encerrado en un mundo al que Richard no podía entrar. El niño gritaba si alguien intentaba abrazarlo, entraba en pánico con luces brillantes, y se quedaba mirando paredes durante horas o nada en absoluto. Richard nunca se había sentido tan impotente en su vida, ni siquiera en las batallas más despiadadas de la junta directiva. La mansión de los Walters era enorme, silenciosa y fría. El personal se movía con cuidado por sus pasillos, especialmente cerca de Ethan. 7 cuidadores habían ido y venido en un solo mes. Hicieron todo lo posible, pero cada uno se fue rápidamente, ya fuera agotado, abrumado o despedido. Richard tenía mal genio cuando se trataba de su hijo. No soportaba el sonido del llanto de Ethan, ni verlo retroceder ante cada mano o cada voz. Gritaba a los cuidadores culpándolos por no esforzarse lo suficiente, pero una parte de él sabía que ellos no eran el problema. Cada vez que un nuevo experto fallaba, una pequeña parte de Richard se rompía por dentro. Observaba a Ethan desde la distancia, temeroso de acercarse demasiado. Su hijo no lo reconocía, no de verdad, y ese pensamiento lo mantenía despierto por la noche. Richard había enfrentado adquisiciones hostiles, demandas multimillonarias y ataques políticos, pero ninguno de ellos lo sacudió como lo hacía la mirada vacía de Ethan. Cada noche, después de que el personal se iba a dormir, Richard vagaba por la casa como alguien buscando algo perdido. Caminaba frente a la puerta de Ethan y se detenía escuchando. El niño ya no lloraba ni hacía ningún sonido. Era el silencio lo que más dolía. Richard solía imaginar que su hijo soñaba, tal vez teniendo sueños buenos, pero ahora temía que no hubiera nada en el mundo de Ethan, excepto miedo y oscuridad. A veces se quedaba fuera del cuarto del niño durante horas. Otras veces iba a su oficina, se servía una bebida y miraba fotos antiguas. Ethan de bebé, su esposa sonriendo, todas las cosas que nunca podría recuperar. Se preguntaba dónde habían salido mal las cosas. ¿Fueron los viajes de negocios, las noches largas? ¿Ethan lo culpaba por la muerte de su madre? Richard no tenía respuestas. Todo lo que tenía eran arrepentimientos y un miedo creciente de que el tiempo se estaba agotando. Los médicos habían ofrecido todas las soluciones posibles: terapia conductual, terapia del habla, incluso tratamientos experimentales. Richard pagó por todo: profesionales de alto nivel, programas personalizados, sesiones en casa, pero nada funcionó. Los terapeutas se iban con los ojos cansados y palabras de desesperanza diciendo que el progreso sería lento. Pero Richard no estaba hecho para la paciencia, esperaba resultados. Lo que obtuvo en cambio fue silencio. Ethan no miraba a los terapeutas ni respondía a juguetes, juegos o música. A veces gritaba por nada, a veces giraba en círculos hasta caerse. Richard asistió a una sesión y tuvo que irse a la mitad porque no podía soportarlo. Entró a su oficina y cerró la puerta de golpe, furioso con todos y principalmente consigo mismo. No podía arreglar a su propio hijo, ni con su dinero, ni con su poder, ni con sus conexiones. Nada importaba.
Todo lo que quería era que Ethan dijera una palabra aunque fuera solo papá. Se instalaron luces especiales porque Ethan no podía soportar las normales. Se añadió aislamiento acústico en su habitación para que sus episodios no resonaran por los pasillos. Un terapeuta sugirió usar horarios visuales y tableros de imágenes, pero Ethan los rompía o los ignoraba por completo. Las comidas eran un desafío. No comía si la comida tenía color o textura incorrectos. La hora del baño era una pesadilla. Richard tuvo que contratar a 2 ayudantes solo para manejarla. Y aún así, en medio de todo esto, Richard todavía tenía esperanza. Una parte de él creía que si se esforzaba más y gastaba más algo, cambiaría. Pero cada día que pasaba sin ningún signo de reconocimiento por parte de Ethan, se sentía como otra puerta que se cerraba. Richard dejó de ir a la ciudad. Dejó que otros dirigieran la empresa. Su vida se había reducido a esa casa, a ese niño, y al creciente temor de que su presencia pudiera estar haciendo más daño que bien. El peor momento llegó una mañana temprano cuando Richard intentó algo simple. Llevó a Ethan un coche de juguete que solía amar. Se sentó a su lado en la alfombra y lo hizo rodar hacia adelante. «Mira, amigo», dijo suavemente. Ethan no se movió. Richard intentó de nuevo e incluso hizo un pequeño sonido de motor. Ethan parpadeó lentamente, pero ni siquiera miró el coche. Entonces, sin advertencia, gritó y se tapó los oídos. Richard retrocedió atónito, colocó el juguete en el suelo y salió de la habitación en silencio. Más tarde esa noche, se sentó solo en la oscuridad pensando que tenía que haber algo más que intentar. Pero, ¿y si no lo había? ¿Y si esto era todo? Un hijo que no lo conocía, un padre que no podía alcanzarlo. Ese pensamiento era el más pesado de todos, que un día Ethan podría no recordarlo en absoluto. Y lo que era peor, quizá nunca lo había hecho realmente. Grace Miller llegó a la mansión de los Walters temprano en la mañana. Un miembro del personal la recibió en la entrada lateral y le mostró rápidamente la casa. La casa era enorme, llena de muebles caros y pasillos silenciosos. Grace no reaccionó mucho. Mantenía la cabeza baja. Asentía cuando le hablaban y no hacía preguntas. Su trabajo era simple: limpiar, lavar la ropa, organizar sin interactuar con el niño, sin conversaciones personales con el señor Walters y sin mencionar su pasado, exactamente como ella quería. Había sido muchas cosas en su vida: enfermera, consejera, madre, pero allí solo era la ama de llaves. Había solicitado el trabajo con un nombre diferente. Grace Miller no era el nombre de su certificado de nacimiento, pero era el que usaba ahora. No quería ser reconocida, no después de todo lo que pasó en la clínica, ni después de lo que ocurrió en el tribunal. Solo necesitaba una oportunidad para respirar, desaparecer y comenzar de nuevo. En su primer día trabajó en silencio y se mantuvo al margen. La mayoría del personal evitaba hablar demasiado, excepto un cocinero que le dio una corta lista de tareas de limpieza. Grace se movía de habitación en habitación con su carrito de limpieza, limpiando ventanas, desempolvando estanterías, doblando toallas. Al mediodía, mientras limpiaba la gran sala de estar, notó movimiento detrás de las largas cortinas de terciopelo. Se detuvo un momento y luego continuó barriendo. Desde el rabillo del ojo, vio una pequeña figura. Ethan sostenía un caballo de peluche gastado, frotando los dedos sobre la tela una y otra vez. No la miraba y ella no intentó hablar. Sabía que no debía. En cambio, continuó barriendo despacio y con calma, tarareando una suave melodía que su abuela solía cantar cuando ella era pequeña. No era para él directamente, pero tal vez podría funcionar. No miró atrás, no dijo una palabra, solo continuó con su trabajo, como si él no estuviera allí. Al día siguiente fue igual. Grace limpió los pasillos, organizó los armarios y trapeó los pisos. Pasó junto a Ethan una vez en el corredor del piso superior. Él estaba sentado con la espalda contra la pared, piernas recogidas, ojos fijos en un punto a lo lejos. Su caballo de peluche estaba en su regazo. Grace le dio un pequeño asentimiento, pero no dijo nada. No se detuvo. Ningún movimiento brusco, ninguna voz alta. En la cocina ayudó a lavar los platos. En un momento notó una taza de leche tibia sin tocar sobre la encimera. Preguntó al cocinero si era para Ethan.
Nunca la bebe, dijo el cocinero. Solo la ofrecemos todos los días. Grace lo anotó mentalmente. Más tarde esa noche, mientras terminaba de limpiar la mesa del comedor, vertió silenciosamente una taza de leche fresca. La colocó en el suelo cerca del pasillo donde lo había visto por última vez, y luego se fue sin mirar atrás. No dijo nada. Al tercer día algo había cambiado. Grace estaba barriendo cerca de la cocina nuevamente cuando notó a Ethan sentado justo afuera de la puerta. Esta vez no estaba escondido. Se sentaba con la espalda contra la pared, su caballo de juguete en una mano y los ojos fijos en ella. No parecía asustado, solo la miraba. Grace no reaccionó. Siguió barriendo y volvió a tararear la misma canción de cuna. No intentó hablarle ni hacer contacto visual. Solo trabajaba. Después de un rato vertió otra taza de leche y la colocó en el suelo cerca de donde él estaba. Continuó limpiando y se fue de la cocina un tiempo para trabajar en otra habitación. Cuando regresó la taza estaba vacía. No se lo mencionó a nadie. No sonrió ni celebró, pero en su interior sintió que algo cambiaba. No era mucho, pero para un niño que no dejaba acercarse a nadie, era todo. Grace no intentó hacer más de lo que ya había hecho. Se mantuvo en sus tareas, limpió los baños, desempolvó los marcos de fotos en el pasillo, dobló la ropa y ayudó al cocinero a preparar las comidas. Todavía veía a Ethan por la casa, generalmente sentado solo, a veces detrás de los muebles o debajo de las mesas. Siempre llevaba consigo su caballo de peluche. Pero ahora, cada vez que Grace pasaba, él la miraba solo un vistazo, pero era suficiente. Ella no forzaba ninguna conexión. Lo dejaba acercarse a ella a su manera. Cada día dejaba una pequeña taza de leche cerca de donde suponía que él podría estar. Algunos días la taza permanecía llena. Otros estaba vacía cuando regresaba. Grace no cambió su rutina. Nunca le habló. Solo trabajaba, seguía tarareando suavemente y se aseguraba de que la taza siempre estuviera allí. Gestos silenciosos sin presión. Eso era lo que Ethan parecía necesitar. Por las noches, después de que la casa se calmaba y el resto del personal se había ido, Grace se sentaba en la lavandería un rato doblando la última tanda de ropa. A veces pensaba en su vida pasada en Veronica Hale. Ese nombre todavía le dolía. Había trabajado con niños problemáticos. Creía en la sanación, en poder llegar a ellos. Pero un error, una acusación, y todo se había ido: su trabajo, su licencia, su hija. Perdió la custodia después del escándalo y no había visto a su niña en años. Ahora estaba allí en una casa llena de silencio, tratando de reconstruir desde cero. No había planeado encontrarse con un niño como Ethan, pero tal vez esta era su segunda oportunidad. No para arreglarlo ni para ser su terapeuta, solo para ser alguien que permaneciera, alguien que no se rindiera después de un día. Mientras limpiaba el suelo de la cocina esa noche, notó que la taza de leche estaba vacía otra vez. Y eso lo era todo. La lluvia caía constantemente afuera, golpeando las ventanas de la gran mansión. El cielo estaba gris, y el día había sido largo. Grace había pasado horas limpiando, doblando sábanas, organizando armarios y limpiando pisos. Le dolían los brazos y sentía las piernas pesadas. Después de la cena, con la casa en silencio y la mayoría del personal ausente, se dirigió a la sala de estar. La chimenea estaba apagada, pero la alfombra gruesa en el suelo se sentía suave y cálida. Se sentó lentamente, estiró las piernas y finalmente se recostó, dejando que su cuerpo se relajara. Cerró los ojos solo un momento. El silencio era pacífico. No pensaba en el trabajo ni en los recuerdos, ni siquiera en Ethan. Solo necesitaba un descanso de todo. Su respiración se ralentizó y sus pensamientos divagaron. No escuchó pasos. No se dio cuenta de que alguien estaba cerca. Pero entonces algo ligero tocó su pecho. Era suave, cuidadoso, como un susurro hecho de plástico y confianza. Los ojos de Grace se abrieron lentamente. No se movió de inmediato. Un pequeño estetoscopio de plástico descansaba sobre su pecho, del tipo que viene en los kits de juguetes médicos, un juguete de niño. De pie sobre ella estaba Ethan, con el rostro serio y concentrado. Su mano sostenía el otro extremo del estetoscopio como si realmente estuviera escuchando.
Grace lo miró a los ojos, y por primera vez, él la miró de vuelta. Sin miedo, sin pánico, solo conexión. Entonces, sin advertencia, Ethan habló. Su voz era pequeña y silenciosa, pero las palabras eran claras. «Te voy a curar, mami», susurró. El corazón de Grace dio un salto. No habló, no se movió. Apenas respiró. Él la había llamado mami. Había hablado realmente hablado. No tenía sentido. Y sin embargo, en ese momento no necesitaba tenerlo. Ethan estaba arrodillado a su lado presente, involucrado y vivo de una manera que nadie había visto antes. Grace solo podía mirar congelada por el milagro que se desplegaba frente a ella. Justo entonces, la puerta de la sala se abrió. Richard Walters entró esperando ver un espacio vacío o tal vez a un miembro del personal terminando su trabajo en silencio. En cambio, vio a su hijo arrodillado junto a Grace, sosteniendo un juguete de plástico. Ethan no notó a su padre. Estaba completamente concentrado en la mujer que estaba en el suelo. Richard se detuvo. No habló. Sus ojos se fijaron primero en su hijo, luego en Grace. Vio el estetoscopio, vio la expresión tranquila del niño. Entonces lo escuchó, débil pero inconfundible. «Te voy a curar, mami». Las palabras resonaron en su cabeza. Lo golpeó como una ola. Su hijo había hablado. El niño que no había dicho nada durante años acababa de susurrar una oración completa. Y no había hablado con Richard. Había hablado con ella, con la ama de llaves. La mente de Richard se aceleró. Sintió confusión, rabia, dolor, celos y algo más que no podía explicar. Esto no era como se suponía que debía suceder la sanación. Richard dio un paso atrás inseguro de qué hacer. Se sentía impotente observando algo que no podía controlar. Durante años había contratado a los mejores terapeutas especialistas del habla y expertos en comportamiento. Nada había funcionado. Había gastado dinero, tiempo y energía tratando de arreglar a su hijo. Y ahora, después de solo unos días, Grace lo había alcanzado. Pero ella no era doctora, no estaba entrenada, no seguía los planes, no informaba progresos en reuniones ni escribía informes, solo limpiaba. Y aún así, Ethan se había conectado con ella. Richard no sabía si sentirse enojado o agradecido. Una parte de él se sentía traicionada como si alguien le hubiera quitado algo. Otra parte de él quería caer de rodillas por alivio. Se quedó allí en silencio observando. Grace no habló. Lo miró a Richard sin saber qué pasaría después. Ethan volvió a presionar suavemente el estetoscopio contra su pecho, completamente ajeno a la tormenta que ocurría a pocos metros. Más tarde esa noche, después de que Ethan se había quedado dormido y la casa estaba tranquila de nuevo, Richard se sentó solo en su estudio privado. Las luces estaban bajas y la lluvia afuera no había cesado. En el escritorio frente a él, había una foto enmarcada a su esposa sonriendo sosteniendo a Ethan cuando era un bebé. Había sido tomada en el jardín en un día cálido. Ese recuerdo ahora parecía pertenecerle a otra persona. Richard miró la foto durante mucho tiempo sin decir nada. Sus pensamientos eran un caos. Quería creer que este momento con Ethan era el comienzo de algo bueno, pero era complicado. ¿Por qué Grace? ¿Por qué ahora era suerte, destino o algo más? Había intentado todo y fracasado. Y esta mujer, esta desconocida, había entrado en sus vidas y logrado lo imposible. Richard no sabía cómo sentirse. Su pecho dolía de una manera que no esperaba. En silencio comenzó a llorar. Lentas lágrimas sin sonido. La foto en sus manos se difuminó entre las lágrimas. Richard tocó con el pulgar el rostro de su esposa en la imagen. Recordó su voz, su risa, la manera en que calmaba a Ethan durante sus primeros berrinches. Ella cantaba o lo mecía suavemente. Recordó haber pensado que nunca podría hacer lo que ella hacía. Y después de que ella murió, nunca lo hizo. Esa noche, sentado en la oscuridad, entendió algo claramente por primera vez. Ethan no necesitaba sistemas perfectos, no necesitaba programas estructurados ni salas de terapia caras. Necesitaba a alguien que lo viera, que realmente lo viera, alguien que no le pidiera nada.
Grace había sido esa persona sin proponérselo. Había llenado un espacio que había estado vacío durante mucho tiempo. Richard lloró, no por el fracaso, sino por una extraña y dolorosa esperanza. Por primera vez en años parecía que tal vez su hijo aún estaba allí. Tal vez. Richard se quedó en su estudio hasta tarde en la noche, con el resplandor de la pantalla de su laptop iluminando su rostro mientras revisaba páginas de documentos. Su curiosidad sobre Grace se había convertido en preocupación. Algo no le parecía bien. Ella había entrado en sus vidas de repente, sin referencias, sin evaluación formal, solo una mujer silenciosa que había logrado llegar a su hijo de una manera que ningún profesional había logrado. Pero Richard no era un hombre que confiara fácilmente, especialmente en algo tan frágil como Ethan. Comenzó a revisar registros profundizando. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara lo que no quería ver. Años atrás, Grace había sido enfermera en una respetada clínica pediátrica. Había trabajado estrechamente con niños, pero su expediente terminó en escándalo. Fue despedida e investigada. Siguió un caso de custodia y perdió a su hija. La sentencia del juez mencionaba negligencia, y la persona detrás de su despido era Veronica Hale, la propia asesora de confianza de Richard. Eso lo cambió todo. A la mañana siguiente, Richard se reunió con Verónica en su oficina. Ella siempre había sido clara y profesional, con opiniones agudas y directas. Cuando mencionó a Grace, no dudó. «Es peligrosa», dijo Verónica cruzando los brazos. «Te advertí sobre ella antes de contratarla. Es inestable. Toma decisiones emocionales y cruza límites. No es alguien que quieras cerca de tu hijo». Richard presionó por más detalles. Verónica explicó cómo Grace había formado apegos emocionales inapropiados con los pacientes, cómo ignoró los protocolos, y cómo una de sus decisiones casi provocó un incidente grave. Perdió la custodia de su propia hija. Verónica añadió, «Eso debería decirte suficiente». Richard se sintió enfermo. Su mente repasó las palabras de Ethan, el estetoscopio, el silencio roto. Y ahora esto. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentar a Grace. Cuando la encontró doblando toallas en la lavandería, le preguntó directamente. Sus ojos no se inmutaron. Su voz estaba tranquila. «Pregúntale a Ethan si soy peligrosa», dijo. Richard no respondió de inmediato. La miró buscando cualquier señal de mentira, cualquier expresión que coincidiera con lo que decían los informes, pero no había nada. Solo una mujer tranquila, cansada, pero firme de pie frente a él sin nada que ocultar. Una parte de él quería creerla. En el fondo, ya lo hacía. Pero la otra parte, entrenada por años de negocios, política y cautela, seguía repitiendo las palabras de Verónica: los titulares no mienten. Los documentos judiciales no mienten. El riesgo era real. Aún así, algo en la respuesta de Grace se quedó con él. Ella no se defendió, no explicó, ni discutió, no suplicó. Dejó que Ethan hablara por ella incluso en su ausencia. Esa elección decía algo. Pero Richard se sentía acorralado. Tenía asesores, una reputación y un hijo frágil que proteger. Si algo salía mal bajo su techo, sería su culpa. Esa noche, después de mucha vacilación, tomó la decisión. Grace tenía que irse. A la mañana siguiente, Richard la llamó a la cocina. Sus palabras fueron cortantes, con tono empresarial. «Has hecho un buen trabajo aquí, pero este arreglo no puede continuar». Grace asintió una vez. No preguntó por qué, no discutió. Empacó sus cosas en silencio y salió por la puerta trasera. Ethan estaba en el pasillo cuando pasó. Se quedó quieto observándola con los ojos muy abiertos. Grace lo miró pero no habló. Le hizo un pequeño gesto con la mano y luego se fue. Esa noche la casa se sentía extraña, demasiado quieta, demasiado fría. En la cena, Ethan se negó a sentarse. Apartó su comida y se acurrucó en un rincón. El personal intentó persuadirlo, pero él gritaba. Richard se acercó, trató de hablarle suavemente, pero Ethan se estremecía y se golpeaba la cabeza contra la pared una y otra vez. Richard pidió ayuda. Nada funcionó. Ni la medicación ni la rutina, nada.
Se sentó indefenso en el suelo viendo a su hijo desmoronarse. Pasaron horas, y los llantos de Ethan no cesaron. Su voz aumentaba pero seguía gritando, agitando los brazos, negándose a ser tocado. Richard caminaba de un lado a otro llamando a médicos, suplicando soluciones. Uno sugirió aumentar la dosis de un sedante. Otro recomendó inmovilizarlo. Nada ayudó. Cada vez que alguien se acercaba a Ethan reaccionaba peor. Su cuerpo temblaba de pánico. Finalmente Richard ordenó que todos salieran de la habitación, y se sentó junto a la puerta con la cabeza entre las manos. La casa estaba llena de personal, pero nadie sabía qué hacer. Durante años habían confiado en expertos. Durante semanas habían confiado en Grace, y ahora ella se había ido enviada lejos por lo que podría haber sido. Richard comenzó a preguntarse si había cometido un terrible error. Tal vez los informes eran ciertos. Tal vez ella tenía un pasado problemático. Pero allí en esa casa y en el pequeño mundo de Ethan, no había hecho daño alguno. De hecho, había traído algo que no se veía en años paz. Richard permaneció despierto toda la noche. Se sentó junto a la cama de Ethan, viendo cómo su hijo se movía inquieto en un sueño interrumpido. Se formaban moretones en la frente del niño por los golpes contra la pared. Richard se sintió impotente. Más que eso, se sintió lleno de remordimiento. Había confiado en documentos, verificaciones de antecedentes, advertencias y currículos. Pero nada de eso había llegado a Ethan. Solo Grace lo había hecho. No llegó con promesas, no ofreció planes, pero había estado allí en el silencio donde nadie más podía permanecer. Ahora entendía que la confianza no se construye con credenciales. Se siente en los momentos tranquilos, en la quietud, en la paciencia. Pensó en su voz, en la manera en que nunca forzaba nada, en cómo Ethan la había mirado como si importara, y ahora ella se había ido. El mundo de Ethan se había derrumbado por eso. Richard comprendió que no podía arreglar esto con dinero ni poder. Tenía que hacer lo más difícil de todo, admitir que estaba equivocado, y quizá encontrar la manera de traerla de vuelta. Mientras desempolvaba las estanterías del estudio privado de Richard, Grace movió algunos libros infantiles antiguos. Algunos eran libros ilustrados con esquinas dobladas y cubiertas descoloridas, claramente antiguos favoritos de Ethan. Mientras limpiaba las estanterías, su paño rozó el borde de algo escondido detrás de la fila. Curiosa metió la mano y sacó un sobre amarillo sellado cubierto de polvo. No tenía sello ni dirección, solo una etiqueta escrita a mano con tinta negra: Ethan, inicial malvada. Sus ojos se detuvieron en él unos segundos. No parecía algo que debiera perderse. Abrió el sobre con cuidado y desplegó los papeles dentro. Eran documentos médicos llenos de términos clínicos y observaciones, pero una frase se destacó de inmediato: trastorno de procesamiento sensorial, no autismo. La recomendación era clara. Grace leyó el informe completo línea por línea. Al final encontró un nombre familiar: Dr. Joseph Lang. Ese nombre nunca había aparecido en ninguna discusión sobre la condición de Ethan. Grace se sentó al borde del escritorio aún sosteniendo el informe. Recordó que Richard había mencionado cuántos expertos habían visto a Ethan y cuántos se habían rendido. Pero el informe del Dr. Lang era diferente. No se centraba en el desapego social ni en el retraso del habla. En cambio, describía a un niño que se abrumaba con sonidos, luces y tacto. Indicaba terapias enfocadas en lo sensorial, no en lo conductual. Grace leyó la fecha: había sido escrito años atrás, antes de que Ethan dejara de hablar completamente. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Por qué nadie había mencionado esto? ¿Por qué no formaba parte del expediente oficial de Ethan? Entonces notó una página grapada al reverso. Era una recomendación de seguimiento con una nota al final enviada a la señora Hale. El estómago de Grace se revolvió. Verónica Hale, la misma mujer que la había despedido, que había testificado en su contra en el tribunal, y que había convencido a Richard de enviarla lejos. Esto no era un accidente. Era deliberado. A la mañana siguiente, Grace solicitó una breve reunión con la terapeuta actual de Ethan. Llevó consigo el informe sin estar segura de cómo sería recibido. La terapeuta, una mujer amable llamada Dra. Collins,
Leyó las páginas lenta y cuidadosamente. No habló de inmediato, pero su expresión cambió a medida que pasaba cada sección. Esto tiene mucho sentido, dijo finalmente. Explica las reacciones de Ethan al tacto y al sonido mejor que un diagnóstico clásico de autismo. Se superponen sí, pero esto se acerca más a lo que realmente estamos observando. Grace soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La doctora Collins aceptó hacer anotaciones en el expediente actual de Ethan y dijo que lo comentaría con Richard. Grace asintió, pero en el fondo sabía que esto no sería sencillo. Había visto de lo que era capaz Verónica. Si alguna vez había ocultado esto, lo haría de nuevo. Solo que ahora Grace no tenía miedo. Grace pasó el resto del día en silencio. No lo mencionó con nadie más, al menos por el momento. Caminaba por la casa realizando sus tareas como de costumbre, pero su mente estaba acelerada. Sabía lo que significaba este informe. No era solo una diferencia médica, era una decisión que había cambiado toda la vida de Ethan. Si lo hubieran tratado desde el principio por trastorno de procesamiento sensorial, todo podría haber sido diferente. Los gritos, los apagones, el aislamiento podrían haberse manejado de otra manera. Más que eso, Grace se dio cuenta de que no era solo un error, era una elección que alguien había hecho para ignorar la verdad. Verónica había quitado a la hija de Grace su carrera, su reputación. Y ahora parecía que también había tomado el futuro de Ethan. Grace no estaba enojada por sí misma, esa parte de ella se había endurecido hace mucho tiempo. Pero ahora sentía algo nuevo, la necesidad de proteger a Ethan, de luchar por él como nadie más lo había hecho. Esa noche Grace se sentó al borde de la cama de Ethan mientras dormía. Estaba acurrucado bajo su manta, abrazando su caballo de peluche contra el pecho. Su respiración era constante, su rostro tranquilo. Ella le apartó un poco de cabello de la frente y susurró suavemente: «No dejaré que te hagan daño otra vez». Lo decía en serio. Ya no era solo una ama de llaves, ni una mujer intentando reconstruir su vida. Se había convertido en algo más importante en esa casa. Grace sabía que enfrentarse a Verónica implicaba riesgos. Podría perderlo todo de nuevo. Pero no le importaba. Si permanecía en silencio, nada cambiaría. Había dejado que el miedo la silenciara antes. Esta vez hablaría aunque nadie quisiera escuchar, aunque le costara la segunda oportunidad que había encontrado allí. Porque ahora no era solo su historia. Era la de Ethan, y él ya había perdido demasiado. Grace sostuvo el informe con fuerza esa noche, encerrándolo en su pequeña maleta bajo la cama. No pudo dormir. Su mente volvía constantemente al día en que Ethan habló: «Te voy a curar, mami». No había sido solo un juego de niño. Había sido un mensaje. Él había confiado en ella, había alcanzado su mano cuando todos los demás se habían rendido. Grace no iba a dejar que ese momento desapareciera. Pensó en cada revés, cada diagnóstico falso, cada adulto que había visto a Ethan y solo había visto un problema que manejar. Él merecía algo mejor. A la mañana siguiente planeó hablar con Richard no solo sobre el informe, sino sobre todo Verónica, las mentiras, las consecuencias. No esperaba que él le creyera de inmediato, pero necesitaba intentarlo porque Ethan le había susurrado cuando el mundo decía que no podía hablar. Eso no fue un error. Eso era prueba. Y Grace estaba lista para luchar por ello sin importar lo que viniera. Richard no le dijo a nadie sobre la cita excepto a Grace. No quería prensa ni que Verónica se involucrara, ni siquiera utilizó a su asistente. Llamó directamente al Dr. Lang después de la medianoche, dejando un mensaje con su nombre real. A la mañana siguiente, el doctor devolvió la llamada. Su voz era calmada y medida, sin sorprenderse de escuchar a Richard después de todos estos años. El Dr. Lang se había retirado de los grandes hospitales y ahora dirigía una pequeña oficina privada en un tranquilo pueblo de Vermont. No se anunciaba y solo tomaba un puñado de casos al año. Recuerdo a Ethan, dijo. Siempre me pregunté qué pasó después de que ignoraran mi informe. Richard hizo una pausa. Queremos saber la verdad ahora. Grace estuvo cerca durante la llamada, escuchando y esperando. Cuando Richard terminó la conversación, ella habló sin dudar. Voy contigo. Él asintió.
No discutió. No podía. Para esto la necesitaba. Para Ethan, ella ya era la única persona que importaba. Salieron temprano 2 días después. El viaje se suponía que duraría 6 horas, quizás menos con poco tráfico. Grace empacó bocadillos auriculares, juguetes sensoriales y el caballo de peluche de Ethan. Richard condujo con las manos tensas en el volante. Ethan estaba en el asiento trasero en silencio al principio mirando por la ventana. Aproximadamente a mitad del viaje, se detuvieron en un área de descanso. Ethan parecía estar tranquilo hasta el momento en que salieron del coche. Entonces algo lo desencadenó. Tal vez el eco de un secador de manos dentro del baño. Tal vez el ruido repentino de un camión llegando. Cayó al suelo cubriéndose los oídos y gritando fuertemente. La gente miraba asombrada. Richard se quedó paralizado. Extendió la mano pero no sabía qué hacer. Grace no dudó. Se arrastró bajo una mesa de picnic, con Ethan lo tomó suavemente en su regazo y comenzó a tararear suavemente, sin hablar, solo tarareando. Ethan lloró sobre su camiseta durante 10 minutos con el cuerpo temblando. Lentamente su respiración se calmó y su agarre se relajó. Ella siguió tarareando. Richard observaba desde unos pocos metros de distancia completamente inmóvil. Nunca había visto a alguien calmar a Ethan de esa manera. Ni en público ni en medio del caos. Se sentía inútil, como si no perteneciera a ese momento. Cuando el niño finalmente se relajó, Grace le besó la cabeza y susurró: «Ahora estamos bien». Ethan no habló, pero se recostó en su hombro. Permanecieron así bajo la mesa un rato más, hasta que él estuvo listo para moverse. Richard los ayudó a volver al coche, pero el resto del viaje fue silencioso. Todos estaban cansados. Ethan eventualmente se durmió con la cabeza sobre la pierna de Grace. Cuando llegaron a la clínica era un pequeño edificio blanco cerca del bosque, simple y tranquilo. No parecía un lugar para milagros, pero Richard esperaba que al menos pudiera ofrecer respuestas. El Dr. Lang los recibió en la puerta. Ahora era mayor, con canas y movimientos lentos, pero sus ojos eran agudos, atentos y amables. Dentro de la sala de consulta no había máquinas, escritorios grandes, ni luces intimidantes. Solo un sofá, 2 sillas y algunas estanterías con juguetes y rompecabezas. Ethan caminó por la sala solo tomando un bloque de juguete y dejándolo nuevamente. No habló, no se sentó, pero tampoco gritó. El Dr. Lang lo observaba en silencio sin hacer movimientos bruscos. Grace se sentó en el suelo dando espacio a Ethan, pero permaneciendo cerca. Richard se mantuvo junto a la pared con los brazos cruzados. Después de 20 minutos de observación, el Dr. Lang comenzó a hacer preguntas no a Ethan, sino a Grace y Richard sobre el comportamiento, las reacciones al ruido, la comida, el tacto. Tomó notas y preguntó más. Después de casi 1 hora cerró su cuaderno y se recostó en la silla. «No tiene autismo severo», dijo con claridad. «Esto no es autismo clásico. Es un trastorno sensorial y emocional. Con las herramientas correctas y un apoyo emocional constante, puede mejorar significativamente». Richard se sentó lentamente con las manos aferradas a las rodillas y la mandíbula tensa. No dijo nada durante mucho tiempo. Grace no interrumpió. Miró a Ethan, quien alineaba bloques de colores en silencio. El doctor continuó. Los mayores desafíos de su hijo provienen de cómo su cerebro procesa el mundo. Está abrumado, no desconectado. Por eso la confianza lo cambia. Por eso el silencio ayuda. Por eso la rutina por sí sola no funcionó. Richard finalmente habló con la voz ligeramente quebrada. Me dijeron que no tenía opción, que esto era permanente. El Dr. Lang lo miró. Se equivocaron. O no se preocuparon lo suficiente por mirar más de cerca. Richard asintió lentamente. Sus ojos ardían, pero no lloró. Años de esfuerzo, dinero empujando puertas que no llevaban a ningún lado. Todo basado en un diagnóstico que no era completamente cierto. Grace se inclinó y tocó suavemente su brazo. «Ahora tienes uno», dijo en voz baja. «Una elección». Richard la miró y luego a Ethan y le creyó. En el camino de regreso nadie habló durante la primera hora.
Ethan dormía. Grace miraba por la ventana pensativa. Richard conducía, pero no pensaba en la carretera. Pensaba en lo diferente que todo podría haber sido. Todos los terapeutas, todo el dinero, todo el miedo. Nada había llegado a Ethan como lo había hecho Grace. Pensaba en Verónica, en el informe enterrado en las mentiras que habían moldeado la vida de su hijo. La verdad era dura, dolía, pero también le dio algo que no había tenido en mucho tiempo: dirección. Cuando llegaron a un pequeño diner para cenar, Ethan no gritó. Se sentó junto a Grace y comió en silencio un pedazo de pan a la vez. Richard lo observaba todavía inseguro de que todo esto fuera real, pero lo era. Esa noche de vuelta en la mansión, Richard no fue a su estudio. Se sentó fuera de la habitación de Ethan y escuchó no los llantos, sino el silencio. Y en ese silencio, escuchó esperanza. El ataque llegó sin advertencia. Una mañana Richard abrió su tablet para revisar correos y en cambio encontró alertas de noticias parpadeando en la pantalla. Titulares de múltiples medios llenaban la portada. Mujer desprestigiada de vuelta en la vida del niño. Reaparece la batalla por la custodia Grace Miller o Verónica Hale. ¿En quién debe confiar Richard Walters? Adjuntado a los artículos había material de video tembloroso, granuloso, claramente extraído de archivos judiciales. Mostraba a Grace sollozando incontrolablemente durante una audiencia de custodia años atrás, gritando a un abogado que no se veía y siendo escoltada por alguaciles. El artículo a continuación distorsionaba el evento para presentarla como inestable, peligrosa, no apta para estar cerca de ningún niño. Para empeorar las cosas, se compartieron documentos médicos, archivos, que afirmaban que había estado bajo vigilancia psiquiátrica. Richard miró la pantalla incrédulo. Era una campaña de difamación total. Y la fuente de la filtración, Verónica Hale. Ni siquiera intentó ocultarlo. Fue un golpe brutal y calculado. Y funcionó rápidamente. En menos de 24 horas, los servicios de protección infantil CPS contactaron a Richard directamente. Habían recibido múltiples reportes expresando preocupación por la seguridad de Ethan debido a la presencia de Grace en la casa. Se abrió una investigación formal. Richard se defendió, trató de explicar la situación, pero la agencia siguió el protocolo. Hasta que la investigación se resolviera, Grace debía ser retirada de la casa. 2 funcionarios vinieron a escoltarla. Ella no se resistió, no lloró. Grace solo miró a Ethan, que estaba sentado en el suelo abrazando su caballo de peluche. Cuando la puerta se cerró tras ella, él no reaccionó al principio. Pero al caer la noche, todo cambió. Ethan se negó a comer. Se sentó en un lugar durante horas, meciéndose hacia adelante y atrás. Cuando Richard trató de consolarlo, el niño gritaba, se agitaba y arañaba la puerta. Una y otra vez lloraba una palabra: mamá, hasta que su voz se quedó ronca. Nada lo calmaba, ni la medicación, ni los brazos de Richard, ni el silencio. Sin Grace, Ethan comenzó a desmoronarse. Richard intentó todo. Llamó a médicos, terapeutas, e incluso trajo de nuevo a un especialista que no había visto a Ethan en más de un año. Pero nada funcionó. El niño no podía dormir durante la noche. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Se negaba a beber, se negaba a ser tocado. Su regresión fue rápida y severa. Richard se sentaba fuera de la habitación de Ethan noche tras noche, escuchando los llantos. Intentaba sostener al niño, leerle, reproducir las viejas canciones de cuna de Grace desde su teléfono. Ethan solo gritaba más fuerte. Una noche Richard se derrumbó en el pasillo con la cabeza entre las manos. Pensó en lo que Verónica había dicho cuando llamó: no puedes salvar a un niño con una mujer rota. Pero ahora sabía la verdad. Grace no era el problema. Grace era la respuesta. Ethan no solo había mejorado con ella, había cobrado vida. El error de Richard no había sido contratarla, sino dejarla ir. Y ahora no podía ignorar más esa verdad. Verónica continuó con su campaña. Envió declaraciones a la prensa elogiando a CPS por su rápida intervención. Se reunió con miembros del consejo y contó su versión sobre proteger a Ethan de una ex empleada manipuladora con un pasado peligroso. Richard no dijo nada públicamente. Aún no. Pero comenzó a trabajar entre bastidores.
Contactó a familias que habían trabajado con Verónica. Algunas dudaron al principio, otras colgaron, pero eventualmente la gente empezó a hablar. Una madre describió cómo su hijo había sido diagnosticado erróneamente y medicado innecesariamente durante años. Otro padre explicó cómo su esposa había sido amenazada con acciones legales cuando cuestionaron los planes de tratamiento de Verónica. Una enfermera compartió cómo fue despedida tras cuestionar un informe. A medida que las historias se sumaban, Richard vio el patrón. Verónica había construido un sistema basado en control y silencio. Los que obedecían permanecían. Los que resistían eran desacreditados. Y Grace no solo había resistido, había expuesto las grietas. Richard continuó reuniendo pruebas. Contrató a un investigador independiente para rastrear los documentos alterados, usados contra Grace. La falsificación era obvia para un ojo profesional: metadatos inconsistentes, firmas no coincidentes, fechas que no cuadraban. Se reunió con asesores legales para ver cómo la información falsa había pasado desapercibida en el sistema. Cada paso traía más pruebas de manipulación. Pero esto ya no era solo para limpiar el nombre de Grace. Richard sentía algo más profundo: la necesidad de hacer lo correcto. No solo por Ethan, sino por cada niño que Verónica había engañado. Cada padre al que había silenciado. Comenzó a preparar un informe completo, reuniendo testimonios, registros y estados financieros. Su equipo legal le advirtió que enfrentarse a Verónica sería complicado. Tenía amigos poderosos. Pero a Richard no le importaba. Había estado ciego demasiado tiempo dejando que ella operara bajo su protección. Eso había terminado. Ahora ella enfrentaría la verdad. Se aseguraría de ello incluso si le costaba todo. La mansión ya no se sentía como un hogar. Richard caminaba por los pasillos en silencio, escuchando los ecos de los llantos de Ethan. El niño apenas hablaba ahora. Pasaba la mayor parte de sus días acurrucado en rincones, rechazando la comida, a veces solo susurrando «mamá» para sí mismo. Grace llamó una vez solo para preguntar cómo estaba, pero CPS le había advertido que no debía contactar a la familia durante la revisión. No pidió actualizaciones. Solo dijo «dile que no me he ido». Richard prometió que lo haría. Esa noche, se sentó en la habitación de Ethan, observando a su hijo dormir con ojeras bajo los ojos y moretones en los brazos por sus propios puños. Richard miró por la ventana y hizo un juramento. Verónica había tomado demasiado. Había mentido, manipulado, destruido vidas. Y ahora su tiempo había terminado. No se detendría hasta que toda verdad que ella había enterrado saliera a la luz. Grace había luchado sola durante demasiado tiempo. Ahora era su turno. Grace estaba sola en una pequeña casa de invitados a varias horas de la mansión de los Walters. No había escuchado la voz de Ethan en días desde que CPS la había retirado. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono. Durante semanas había guardado algo que esperaba nunca tener que usar. Era su última prueba. Una noche después de la batalla por la custodia, Verónica había dejado un mensaje de voz en el teléfono de Grace. En ese entonces, Grace lo había guardado sin saber por qué. Tal vez instinto, tal vez miedo. Ahora era todo lo que le quedaba. Presionó reproducir de nuevo solo para asegurarse. El mensaje era breve pero lleno de veneno. La voz de Verónica era aguda, fría y llena de amenaza. Hablas, y te arruinaré de nuevo. No había duda de quién era. Ninguna excusa para esas palabras. Grace respiró hondo, buscó el número de Richard y presionó enviar. Cuando él contestó, ella no explicó nada. Simplemente le reenvió el mensaje de voz y dijo, «Reprodúcelo». Sus manos se cerraron en puños cuando terminó. Se quedó quieto reproduciéndolo 2 veces para estar seguro. No había duda, era Verónica. Y no era solo poco profesional, era una amenaza, un claro acto de intimidación. Lo envió a su equipo legal sin dudar. Los abogados respondieron en menos de 1 hora. Esto lo cambia todo. En pocos días presentaron una moción para reabrir la investigación utilizando el mensaje de voz como evidencia clave. Lo que siguió avanzó más rápido de lo que cualquiera esperaba. El tribunal aprobó una audiencia y se programó el juicio. La noticia se difundió rápidamente.
Familias que antes habían permanecido en silencio se presentaron. Varias aceptaron testificar. La sala estaba llena el primer día. Verónica se sentó en la silla de la acusada al principio compuesta, pero sus ojos parpadeaban cada vez que nuevos testigos subían al estrado. Grace se sentó tranquilamente junto a su abogado. Ya no tenía miedo. No le quedaba nada que perder. Familiares hablaron uno por uno. Una madre describió cómo presionaron para medicar a su hija sin necesidad. Una exenfermera relató cómo se editaron informes antes de ser presentados. Un padre contó cómo se le negó a su hijo un diagnóstico alternativo y fue obligado a un plan de tratamiento que empeoró todo. Luego vinieron las grabaciones de audio. Un exmiembro del personal había guardado llamadas telefónicas, mensajes de voz e incluso grabaciones de reuniones. Se escuchó la voz de Verónica dando instrucciones a su personal para mantener el diagnóstico de autismo. No confundas a los padres. Otro clip la mostró diciendo, haz que crean que es permanente. Gastarán más. La sala se llenó de exclamaciones. La calma de Verónica comenzó a romperse. Sus abogados intentaron intentar reencuadrar la situación, pero las pruebas seguían acumulándose. Entonces, Richard tomó la palabra. Sus manos temblaban mientras sostenía su declaración escrita. Miró al juez, luego a Grace, y luego a la galería. Mi hijo fue etiquetado como roto para que alguien pudiera lucrar, dijo. Eso termina hoy. El juez revisó cuidadosamente la evidencia durante los días siguientes. Mientras tanto, el equipo de Verónica luchaba por recuperarse. Surgieron más documentos, notas que mostraban evaluaciones alteradas, correos electrónicos amenazando al personal para mantener el silencio. Grace permaneció en silencio durante la mayor parte del juicio. No necesitaba hablar. La verdad hablaba lo suficientemente alto. Cuando se leyó el veredicto, la voz del juez fue firme y clara. Grace quedó completamente exonerada. Verónica fue encontrada culpable de mala conducta profesional y fraude. Se recomendaron cargos para una investigación adicional. La sala no aplaudió. No era necesario. La justicia finalmente había hablado. Después del juicio, Grace salió y respiró profundamente. No se sentía victoriosa. Se sentía cansada pero libre. Más importante aún, Ethan estaría libre. Richard salió tras ella sosteniendo un sobre sencillo. Dentro había una carta del tribunal confirmando que Grace podía regresar a la casa sin restricciones. Lo tomó con ambas manos y lo sostuvo cerca. Esa tarde, Grace regresó a la mansión. Entró por la puerta principal lentamente, insegura de lo que encontraría, pero no tuvo que esperar mucho. Desde lo alto de las escaleras apareció Ethan. Lucía diferente, más delgado, más callado, con ojeras bajo los ojos. Por un segundo solo la miró fijamente. Luego corrió. Sus pequeños pies golpeaban rápido el suelo mientras se lanzaba a sus brazos con lágrimas cayendo por sus mejillas. «¿Volviste?», susurró una y otra vez. Grace lo abrazó con fuerza, rodeándolo completamente con sus brazos. Richard se quedó cerca observando con los ojos húmedos. Entonces por primera vez se adelantó y abrazó a ambos. No fue forzado. No fue planeado. Simplemente sucedió. Un momento real, honesto y lleno de todo. Habían sobrevivido. Habían perdido tiempo. Habían perdido la paz. Pero ahora juntos empezaban a sanar. El silencio había terminado. Richard observó a Ethan de cerca esa noche, mientras el niño comía la mitad de una comida por primera vez en días. Grace se sentó a su lado tarareando suavemente. Ethan se recostó contra su hombro como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Richard se sentía diferente, más ligero, más fuerte. Durante años había creído lo que la gente le decía. Seguía diagnósticos, firmaba cheques, seguía planes que nunca funcionaban. Pero ahora sabía mejor. Había aprendido de la manera más difícil que el silencio puede hablar y el miedo puede mentir. Ethan no necesitaba ser salvado. Necesitaba que creyeran en él. Y Grace había creído en él cuando nadie más lo hizo. Richard se sentó frente a la mesa, miró a su hijo y tomó una decisión: no más expertos que trataran a Ethan como un caso.
No más silencio. De ahora en adelante, cada susurro, cada palabra, cada sonido que hiciera Ethan sería defendido. Una vez había encontrado su voz. Richard nunca dejaría que el mundo se la quitara de nuevo. Se lanzó la Fundación Walters para el cuidado pediátrico ético con poca ceremonia, pero con un propósito fuerte. Richard no quería un gran gala ni un espectáculo mediático. Solo quería que fuera real. Después del juicio, usó sus recursos para hacer algo diferente, algo que durara. La misión de la fundación era simple: proteger a los niños de diagnósticos erróneos, dar a las familias acceso a cuidados honestos y asegurar que nadie como Verónica pudiera dañar a otro niño de nuevo. Grace aceptó ser la directora de Alcance. No se trataba del título, sino del trabajo. No quería estar detrás de un escritorio. Quería visitar clínicas, hablar con padres y ayudar a reconstruir la confianza que se había roto. Cada formulario, cada política, cada parte de la organización estaba construida poniendo primero a los niños. Sin atajos, sin mentiras. La fundación no parecía una oficina corporativa, parecía un hogar. Paredes cálidas, habitaciones silenciosas y espacio para que los niños fueran simplemente niños. La vida personal de Grace cambió tanto como su trabajo. Meses después de que terminó el juicio, recibió un mensaje de su abogado. Su hijo Leo, ahora de 9 años, quería verla. Grace se quedó congelada con el teléfono en la mano sin estar segura de haberlo leído bien. Arreglaron un encuentro supervisado al principio. Pequeños pasos cuidadosos. Leo era tímido. No corrió a sus brazos. No lloró. Solo la miró con ojos grandes e inseguros y dijo: «Hola». Eso fue suficiente. Las visitas se hicieron más largas, más relajadas. Jugaban juntos, comían helado en un banco. Grace descubrió que a Leo le gustaba tener espacio y que no le gustaban los ruidos fuertes. Observó su forma de moverse tranquila y reflexiva. Había cosas que había perdido. Años que no podía recuperar, pero no se apresuró. No forzó nada. Simplemente se presentaba cada vez siempre tranquila, siempre esperando. Poco a poco, Leo la dejó entrar de nuevo. Lenta y cuidadosamente, empezó a llamarla mamá. Sabía que no le importaría, pero no pudo evitarlo. Necesitaba que se sintiera seguro para él. Cuando llegó el coche, Ethan ya estaba mirando por la ventana. Richard estaba cerca en silencio. Leo salió sosteniendo un cuaderno de dibujo y usando auriculares. Grace lo recibió en la puerta y sonrió. Ethan se quedó atrás al principio, inseguro. Luego, después de unos momentos, caminó hacia él con su estetoscopio de juguete en la mano, el mismo que había usado con Grace hace tanto tiempo. No dijo mucho, pero se lo ofreció a Leo y dijo: «Tú también puedes usarlo». Eso fue todo. Sin grandes gestos, solo una oferta silenciosa de un niño a otro. Grace se giró para que no vieran sus lágrimas. En ese pequeño momento, 2 niños encontraron algo entre ellos que ningún adulto tenía que explicar. Era simple y real. La casa lentamente se convirtió en algo que nunca había sido antes viva. Las paredes ya no eran solo madera pulida y obras de arte. Estaban cubiertas de pintura con los dedos dibujos en papel y notas adhesivas. La cocina a menudo estaba desordenada con cereal en la encimera y platos en el fregadero. Ethan y Leo no siempre hablaban, pero se movían juntos leyendo Armando Rompecabezas o sentados lado a lado con auriculares. Grace y Richard se adaptaron al caos. En lugar de horarios estrictos, seguían ritmos. A Leo le gustaban las mañanas. A Ethan le gustaba la tranquilidad. Algunos días eran suaves, otros no. Pero las risas, el desorden, las pequeñas victorias hacían que todo valiera la pena. Richard dejó de leer informes de negocios antes de dormir. En cambio, ayudaba a Ethan con ejercicios de dibujo y memorizaba los colores favoritos del niño. Grace dejó de disculparse por el ruido. Esto no era un desorden, era vida. Ruidosa, impredecible, pero llena de significado. Y en esa vida ambos niños comenzaron a crecer. No perfectamente, no rápido, pero crecían juntos. Afuera del hogar, la fundación ganó tracción real. Clínicas de todo el país solicitaron consultas. Los padres escribían con historias.
Algunos eran esperanzadores, otros desgarradores. Grace viajaba con frecuencia visitando oficinas en pueblos pequeños y grandes hospitales compartiendo lo que había salido mal y cómo podría hacerse correctamente. Richard la acompañaba a veces hablando no como millonario, sino como un padre que casi perdió a su hijo por el silencio. Juntos hablaron en conferencias educativas, simposios médicos e incluso ante el Congreso. No buscaban elogios, buscaban cambios. Grace no estaba interesada en hacerse famosa, no quería premios. Solo quería una cosa: seguridad para Ethan, para Leo, y para los miles de niños que aún no tenían voz. Cada vez que se paraba frente a una audiencia y contaba su historia, pensaba en el día en que encontró el estetoscopio sobre su pecho y escuchó a Ethan decir: «Te sanaré, mamá». Ese era su porqué y siempre lo sería. Por la noche, cuando la casa finalmente estaba en silencio y las luces tenues, Grace a menudo se sentaba cerca de la habitación del niño y escuchaba. No porque esperara oír algo importante, sino porque el sonido que sí oía importaba: una risa silenciosa, una pregunta suave, el murmullo de una canción de cuna que Leo había aprendido de ella. Ethan ya no gritaba por la noche, ya no arañaba las puertas, y Leo ya no la observaba desde la distancia. Ahora la abrazaba, le contaba historias, le pedía que se quedara. Richard a veces se unía a ella en el pasillo, sentado en silencio sin necesidad de hablar. Habían perdido mucho, pero habían construido algo más fuerte a cambio. No una familia perfecta, sino una real, basada en la paciencia, la confianza y el valor de empezar de nuevo. La mansión que antes resonaba con silencio ahora vibraba con vida. Y por primera vez en años, Grace no sentía miedo del mañana. Ya estaba viviendo el futuro con el que alguna vez solo había soñado. El gala se realizó en un gran salón de hotel lleno de filas de mesas, luces de cristal y grandes pancartas con el logo de la Fundación Walters. Era un evento formal organizado para recaudar fondos para la salud mental pediátrica y diagnósticos éticos. Doctores, padres, donantes y funcionarios llenaban el espacio vestidos con trajes y vestidos, tomando vino y esperando los discursos. Grace se paró cerca del lateral del escenario con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella, intentando calmar sus nervios. Había hablado en muchos eventos antes, pero este se sentía diferente. Aquella noche no se trataba de investigación o políticas. Aquella noche, algo inesperado estaba a punto de suceder. Desde detrás de las cortinas, Ethan se preparaba sosteniendo su estetoscopio de juguete, el mismo que había llevado desde el día que habló por primera vez. Llevaba un pequeño blazer, el cabello peinado cuidadosamente, y un pin con el logo de la fundación. El corazón de Grace latía con fuerza. Él había practicado este momento, pero aún no estaba segura de que lo llevaría a cabo. Las luces se atenuaron ligeramente cuando el presentador terminó su introducción. Y ahora dijeron: «Alguien muy especial tiene unas palabras para compartir con nosotros». Un foco se dirigió hacia un lado del escenario. Por un segundo, Ethan no se movió. Luego lentamente salió a la luz. Las cámaras dispararon. Susurros recorrieron la sala. Muchos invitados ya conocían su historia. Algunos incluso habían leído sobre el juicio o visto segmentos de noticias sobre la Fundación Walters, pero pocos habían visto a Ethan en persona y ninguno lo había escuchado hablar públicamente. Se detuvo en el centro del escenario y miró alrededor de la sala. Sus manos se aferraron al micrófono. Por un breve momento hubo silencio, tan silencioso que Grace temió que se hubiera quedado paralizado. Pero entonces, Ethan se giró, la miró directamente y sonrió suavemente. Su voz era gentil pero clara. «Esta es mi mamá», dijo. «Ella me sanó. Ahora yo la sano a ella». La sala quedó completamente en silencio. Luego suspiros, luego lágrimas. Grace llevó sus manos a la boca, sus rodillas casi cedieron. No sabía exactamente qué diría Ethan, solo que había pedido hablar. Pero escuchar sus palabras frente a tantos, con todas las miradas sobre él, fue más de lo que había imaginado. Había algo en su voz que no había estado allí antes: confianza, claridad. No tenía miedo. No se escondía. Se mantuvo erguido, sosteniendo el estetoscopio sobre su pecho como una insignia.
La audiencia se puso de pie lentamente, aplaudiendo suavemente al principio, luego más fuerte y más fuerte. Algunos se secaron los ojos, otros se llevaron las manos al pecho. Richard, sentado en la primera fila, no podía hablar. Apretó los brazos de su silla parpadeando para contener las lágrimas. Años de silencio, de duda, de miedo, desaparecieron en un solo momento. Esto no era solo un discurso, era un regreso. Un niño que una vez gritó ante la luz y el sonido ahora estaba en el escenario por elección, hablando con calma y orgullo. Grace no se movió, solo escuchó. Luego Ethan sonrió de nuevo. Miró alrededor de la sala, luego de vuelta a Grace, y añadió una frase más simple, honesta e inesperada. Y papá también ayuda. Una onda de risa recorrió la sala aligerando el ambiente, rompiendo la tensión emocional lo suficiente para que la gente respirara de nuevo. Grace volvió la cabeza para mirar a Richard. Él había bajado la cabeza riendo en silencio con los hombros temblando mientras intentaba contenerse. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban llenos, pero alegres. Encontró la mirada de Grace y ambos sonrieron. No era necesario decir nada entre ellos. En ese momento todo estaba bien. Los aplausos regresaron más fuertes, esta vez más energizados. Ethan se alejó del micrófono y caminó hacia Grace. Ella se agachó para abrazarlo, pero él ya estaba levantando los brazos. La multitud continuó aplaudiendo no por la fundación, no por la causa, sino por el niño que una vez estuvo atrapado y ahora era libre. El nombre de Veronica Hale nunca se mencionó esa noche. Nadie habló del juicio. Nadie discutió su sentencia programada para la semana siguiente. Ya no importaba. La historia había seguido adelante. El público no estaba interesado en un experto caído. Estaban enfocados en lo que veían en el escenario, un niño que había pasado por dolor diagnóstico erróneo, miedo, y aún así, logró encontrar su voz. Grace había temido durante años que el silencio de Ethan durara para siempre, que nunca escuchara decir las cosas que un padre anhela oír. Pero él había dicho más de lo que ella jamás esperaba, y lo había dicho cuando más importaba. La cobertura mediática al día siguiente no se centró en Verónica. Todos los titulares decían lo mismo: el niño que finalmente habló. Las fotos mostraban a Ethan tomando la mano de Grace, saludando tímidamente a la multitud con el estetoscopio aún alrededor de su cuello. Por primera vez no se trataba del daño causado. Se trataba de lo que venía después. Después del evento, la mansión estaba en silencio. Los invitados se habían ido. El personal se había acostado. Grace y Richard se sentaron en el sofá todavía vestidos del gala viendo a